Bienvenidas a Qué grande es el relato. Hoy vamos a hablar de masculinidad, vamos a hablar del monopolio de la violencia por parte del Estado. Hoy vamos a hablar de la serie del año de esta semana. Hoy hablamos de Antidisturbios. Antidisturbios es la nueva serie de Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña que se puede ver en Movistar Plus y ha tenido la mejor de las campañas de publicidad gracias a las pataletas de los sindicatos policiales. Desde el Sindicato Unificado de Policía, el SUP, declararon que los personajes y su forma de ser y actuar no tienen nada que ver con un profesional de la UIP. Son personas poco fiables, con adicciones a drogas y alcohol, sin criterio, que intervienen poco menos que presas del pánico, con tendencia a la violencia gratuita. Desde Jupol, el sindicato mayoritario de policía, han dicho: no perdemos el control, no buscamos vengarnos ni tomarnos la justicia por nuestra mano. Tenemos mucha capacidad de aguante, no usamos armas ni cuando hemos tenido a compañeros casi muertos. Controlamos el estrés desde el primer momento al último, porque entre otras cosas nos jugamos nuestro trabajo y estamos entrenados para eso. Ni se nos pasa por la cabeza hacer otra cosa. De toda esta campaña contra antidisturbios, mi favorito es este tuit en el que se acusa a la ficción de ser un bulo. A la ficción. O sea, es como si acusamos a Frozen de ser un cuento. Y es curioso que la representación que hace Santiago Segura en Torrente de un policía machista y franquista no les molestara. Y eso, que como pude comprobar en una manifestación, no se alejaba bastante de la realidad. ¡Amenaza! ¡Estás amenazando! Antidisturbios es una serie que está magníficamente rodada. Ya desde el primer capítulo te agarra por el pescuezo y te deja sin aliento mostrándote el interior de un desahucio. Un desahucio que no saldrá bien y a raíz de ahí se iniciará una investigación por parte de Asuntos Internos. Será la Policía de Asuntos Internos, interpretada por Vicky Luengo, la encargada de ir investigando e ir descubriendo que la trama apunta hacia más arriba. No sé si habéis podido ver o leer algo del desahucio de esta mañana. Pues nos lo han dado. ¿Hay patrón de violencia, sí o no? Tranquilo, hostia. La carga empieza porque nos atacaron. Lo que pasa es que a la gente le gusta tensar la cuerda. Tensar y luego a tomar por culo. ¿Confía en la lealtad de todos sus subordinados? Entonces, ¿por qué están tan nerviosos? Bueno, pues lo primero porque están ustedes aquí. ¿Dónde está ese Samu? Hay jaleo, pero podemos. ¡Salimos ya! Antidisturbios se atreve a ir donde otras ficciones no se han atrevido a ir nunca. Y no porque haga un retrato humano de los personajes. Eso es algo que ya hemos visto en otras ficciones sobre policías, desde Canción Triste de Hill Street hasta Los Hombres de Paco. Y tampoco porque presente a los policías como antihéroes o por no ser los buenos. En el caso más extremo tenemos el ejemplo de Dexter, que era un psicópata. En The Shield, por ejemplo, nos muestran una unidad de asalto antibandas que no duda en usar cualquier método legal o ilegal para conseguir sus objetivos: extorsión, violencia e incluso asesinato, ya sea para enriquecerse o para hacer justicia. ¿Una de estas leyes? Porque al final son esas dos opciones narrativas las que se cuentan a la hora de mostrar a los policías como antihéroes. El Set de Mal, un duelo entre el policía corrupto que amaña pruebas para hacer justicia y el honrado que cree en cumplir la ley. En un país libre, la policía debe hacer cumplir la ley. Y la ley protege a culpables e inocentes. Nuestro trabajo ya es bastante. Tiene que serlo, se supone que es duro. El trabajo de un policía solo es sencillo en un estado policial. De eso se trata, capitán. ¿Quién manda? ¿El policía o la ley? Harry el Sucio no duda en usar la violencia más extrema, pero para pillar a los culpables. ¿Verdad que sí, vago? En Sérpico, Al Pacino se la juega para intentar acabar con la corrupción sistémica del Departamento de Policía. Todo es mentira. No va contra la corrupción del departamento, de la división, de los peces gordos. En Antidisturbios, en cambio, nos muestran una fuerza de choque cuya única función es ejercer el monopolio de la violencia por parte del Estado. Y ese monopolio se ejerce bajo la premisa de que están legitimados para hacerlo por su preparación y por ser cumplidores del derecho y de la ley. Pero la realidad y lo que nos muestra la serie es que para ejercer esa violencia lo que necesitas es gente violenta y que no cuestione órdenes. Lo que necesitas son hombres. Antidisturbios ofrece un panorama complejo y diverso de la masculinidad, desde aquella que llega al acoso sexual y al maltrato, por la que podemos sentirnos mejor los hombres al decir que no somos así. Me tratas con respeto. ¿Me oyes? Me tratas con respeto. A otra más sutil e igualmente violenta,
esa reafirmación continua de que ser un hombre es no ser un niño, no ser una mujer y no ser un maricón. Mira, el hijo de Úbeda salió maricón y lo tiene. ¡Hijo de puta! Masculinidad es el sentido común que nos da las nociones de hombría. Ser tozudo y orgulloso, no pedir nunca ayuda, ser autónomo y no depender de nadie. Pero también no expresar sentimientos, lo que al final deriva en una peor salud mental. Que hace casi un año que tú no estás bien. Y dale, tú sigue, tú sigue. La masculinidad está en continuo cambio, siempre reinterpretándose y adaptándose para perpetuar la superioridad del hombre. ¡Que somos el Puma 93! ¡Y nada puede con nosotros! El sistema patriarcal, colonial y capitalista en el que vivimos tiene su piedra angular en la masculinidad, a la que coloca por encima, haciendo que todo lo demás sea inferior y le pertenezca. ¿Qué dices tú? Así se perpetúan y normalizan las relaciones de posesión e impunidad. El mundo me pertenece porque soy un hombre. ¿Te enteras o no te enteras? Pero al mismo tiempo obliga a la competición constante, a medirse con otros hombres para reafirmarse a uno mismo en un juego de crueldad violenta. Resulta imposible no acordarse de La Manada al ver la serie, y no solo porque de facto haya un enfrentamiento entre los 6 policías de la unidad frente a la mujer que los investiga, sino porque cada uno de ellos es un hijo sano de un sistema que permite la violencia y la impunidad de los hombres. Eso, y que entre los violadores de La Manada había un guardia civil y un militar. David Simon comentaba que en The Wire se describe un mundo en el que el capital ha triunfado por completo, la mano de obra ha quedado marginada y los intereses monetarios han comprado suficientes infraestructuras políticas para poder impedir su reforma. Es cuestión de supervivencia, Jimmy, algo que tú no has aprendido. Y de eso también habla Antidisturbios, que en su parte de thriller más político ofrece una visión de tragedia griega en la que el destino de los personajes está escrito de antemano, porque hay unas fuerzas superiores a ellos y a ella contra la que no pueden hacer nada. Solo que en esta ocasión no son dioses del Olimpo, son las instituciones corruptas. A fin de cuentas, ellos no son más que el producto y el instrumento de la cultura del poder. Y el poder es violento. ¿Es esto lo que queréis para el futuro de este país? No, estos señores y yo estamos haciendo nuestro trabajo. Los policías de Antidisturbios son meros peones en el juego del poder. No son inocentes, pero el sistema les quiere así, violentos y que cumplan órdenes. Por eso, en la realidad, cada vez que ha habido grandes protestas y manifestaciones, los disturbios casualmente empezaban alrededor de las 9 de la noche, para que entraran los telediarios y poder vender que las protestas habían sido violentas y así deslegitimarlas. Según concluyó la División de lo Penal en su investigación, los disturbios los inició el Cuerpo de Policía de Chicago. En Antidisturbios hacen un retrato humano de los personajes para que veamos que la violencia forma parte de su día a día, en sus relaciones personales y familiares, no solo en su trabajo. Y esto es algo que el sistema alienta. Y si alguien tiene que caer, serán ellos, porque las estructuras del poder se mantendrán a salvo. Y es que, como decían en The Wire, el juego está amañado. Este juego está amañado. Somos como los pequeñitos del ajedrez. Los peones. No olvidéis darle a like y suscribiros si os ha gustado, y en la descripción del vídeo os dejaré enlaces y recomendaciones. ¡Hasta luego! Someday